Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en la celebración del recibimiento del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que reciba nuestras notificaciones de transmisiones a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Les esperamos. Shabbat Shalom. Está en los cielos, Él hace todo lo que desea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah. Laila Tov, amados, buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más al programa estelar de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Y quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mujica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Les agradecemos su sintonía, le invitamos a que se suscriba a este canal Raíces Hebreas de la Fe. Visiten nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com para que allí usted pueda tener las cosas que necesita conocer acerca de las raíces hebreas de nuestra fe. Shalom a todos nuestros amados hermanos que nos sintonizan desde el primero que se conectó hasta el último. Shabbat Shalom, Lekulan, Shabbat Shalom a todos en todas partes. Pese a todas las cosas que estamos pasando, no debemos de dar gracias al Eterno por el Shabbat. Y en hoy pues tenemos la parashá número 3, Lech Lechá. Esta parashá es fundamental para poder comprender todo este conflicto que está sucediendo, que todos somos testigos de lo que está pasando. Esta parashá es fundamental. De aquí en adelante todas las parashá que se van a estar estudiando son de mucha ayuda para poder comprender este conflicto milenario que existe entre la promesa que el Eterno le dio a Israel, la manera en que debía de adquirir esa promesa y cómo se ha estado desarrollando todas esas cosas. Así es que de inmediato iniciemos con lo que es el Lejai. En este día pues tenemos lo que son dar gracias al Eterno por lo que son los ingredientes de el Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu begi imanu lamah chesed. Bendito seas tú, Eterno Elohim soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tu mandamiento y nos ha permitido llegar hasta este momento. Toda alaba te damos, Padre, por este Shabbat. Amén y amén. Declara la Escritura en el libro de Bereshit, capítulo 2, verso 2, que en el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales había hecho. Así que descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos
que Elohim había comenzado a hacer. Por eso dice Shemot capítulo 13, verso 14, por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero en el 7º día es Shabbat para descanso completo, apartado para Yukei Bakei. Cualquiera que haga algún trabajo en ese día será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones, como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y ustedes, los hijos de Israel, para siempre, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Amén, amén. Demos gracias por lo que es el fruto de la vid. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam vore pri agefem. Bendito seas tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, quien crea el fruto de la vid. Por el amor, por el Shabbat, por la provisión, por esta semana y por todas las cosas que el Eterno nos bendice, aún pese a todo lo que esté pasando, Israel, declaramos Lejai, por la vida. Y recitemos la verajá de lo que es el Jalá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amoxi lechem mincha aretz. Bendito eres tú, Elohim, Rey del universo, quien saca el sustento de la tierra. Te pedimos, Padre eterno, que este sustento sea adquirido en buena lid, no a través de dádivas de vergüenza ni de miseria, y que tu abundancia esté siempre sobre nosotros. Te agradecemos, Padre, por habernos dado este momento tan especial del Shabbat. Shabbat Shalom, lejadodi nekra kala penei Shabbat nekabela. Amén y amén. Después de haberle dado esta breve introducción en lo que es el Shabbat, pues vamos a adentrarnos en lo que es la parashá de esta semana. Tenemos ahí, hemos estado leyendo la Aliyá toda esta semana. Tenemos la parashá Lejá, como usted lo puede ver ahí, que comprende el capítulo 12, desde el verso 1 hasta el capítulo 17, verso 27 del libro de Bereshit, mal traducido Génesis. La Haftará se encuentra en Yeshayahu capítulo 40, desde el verso 27 hasta el capítulo 41, verso 16. Y el Bir Hadashah, Hechos 7, 1 al 8, Romillat 4, 1 al 25 y 5 del 1 al 6. Galuyá 3, del 15 al 18 y del 5 al 6. También Coloseyat 2, 11 al 15 y Hebreos 7, del 1 al 19 y 11 del 8 al 12. Ahí está lo que es la escritura de los escritos apostólicos, y el Maftir se encuentra en el capítulo 14, verso 24 al 27. Entonces vamos a leer el Maftir en este momento para que podamos comprender lo que nos dice la escritura. El Maftir se encuentra en el capítulo 17, desde el verso 24 al 27. Así dice la escritura en este momento. Dice así: tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham
y su hijo Ismael. Todos los varones de su casa, los nacidos en su casa, los comprados a extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. Aquí está hablando de la Brit Milá, un tema muy controversial para mucha gente. Muchos opinan que todos aquellos que entran a las raíces hebreas y que comienzan a estudiar, no necesitan hacerse la Brit Milá, la circuncisión. Pero nosotros hemos visto que la circuncisión es el pacto que el Eterno hizo con Abraham para poder establecer los parámetros de la promesa. No tiene que ver en nada con la salvación. Uno se circuncida es, en primer lugar, por obediencia. Eso es lo primero, por obediencia. Porque así como Abraham, si decimos que Abraham es nuestro padre, y Abraham, fíjese que fue llamado a los 75 años, entonces, si nosotros somos hijos de Abraham, yo creo que debemos de ser obedientes. El tema de la circuncisión ha sido muy descontextualizado en todas las épocas, no desde ahora, sino desde los tiempos en que se comenzó a diseminar lo que son los escritos apostólicos. Y es ahí donde se cita el libro de los Hechos, donde narra que cuando mucha gente comenzó a conocer el contexto de la salvación, esa puerta que se había abierto para que la gente pueda entrar, como dice el libro de los Hechos, ahí entonces se abrió un debate entre los que pertenecían a la línea ortodoxa en ese tiempo y aquellos que, llamados siendo gentiles, pues querían entrar al llamado que el Eterno le había hecho. Según versa el capítulo 3 y capítulo 2, igualmente capítulo 4 y 5 y todos esos capítulos, creo que hasta el capítulo 10 comienza hablando de diversos temas que tiene que ver con el apego de los que habían creído en el Mesías, se estaban acercando a lo que es el conocimiento de la Torá, y los judíos de ese tiempo ortodoxos que pertenecían a la línea ortodoxa, al ver ese apogeo, dijeron: pues todo el que quiere venir a entrar a lo que es nuestra sinagoga, nuestro pueblo, tienen que circuncidarse. Entonces ahí se abre un debate donde se le pone como en primera instancia a los que quieren ingresar al pueblo, que como requisito que tienen que circuncidarse. Entonces ahí es donde se arma la disyuntiva, y los shaliá entonces dicen: vamos a prohibirle que se abstengan de idolatría, que se abstengan de comer cosas consagradas a los ídolos, que se abstengan de todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la vida gentil. Y luego, cuando ellos continúen con el proceso, entonces ellos pueden entrar al pacto de la Brit Milá. Porque no fue que ellos dijeron que para usted entrar, venga, usted puede entrar a la salvación sin circuncidarse. Eso es una cosa. Pero entrar al pacto de Abraham es otra cosa. El Shaliá Shaul, Rab Shaul, mal traducido Pablo, que creo que ha sido uno de los hombres más descontextualizados y más calumniados, inclusive
se han tergiversado tanto esos documentos donde aluden de que Rab Shaul estaba en contra de la circuncisión y que le estaba diciendo que no era necesario circuncidarse porque la circuncisión para nada sirve. Sí, pero tenemos que analizar en el contexto en que se sucedieron todas esas cosas. Es un tema muy, se puede decir, controversial, pero el asunto es simple. Si el Eterno llamó a Abraham a los 75 años, y la primera vez que el Eterno llamó a Abraham, no le dijo que se circuncidara, de esa misma manera, nosotros no podemos obligar a nadie que quiera entrar a nuestras comunidades que se circuncide. Eso no es lo primero. Lo primero es que después que él ha recibido el llamado y ha sentido en su corazón estudiar, con el proceso del estudio y con el conocimiento que vaya adquiriendo para después entrar en los demás pactos, esa persona solita va a caer y va a entender que para poder estar en obediencia y entrar en todos los pactos, porque no fue un solo pacto, necesita hacerse la Brit Milá. Ahora, ¿por qué eso ha sido tan controversial? Porque tanto los judíos lo han descontextualizado en su gran manera, como también los que odian todo esto. Entonces, ni ha ayudado uno, ni ha ayudado otro. Ahí es donde entra en juego el análisis exhaustivo que cada persona hace al respecto. Si Abraham es el padre de la fe, el Eterno lo llamó a los 75 años. Le dijo que lo iba a bendecir. Pero nótese que después que le da las promesas, según iba Abraham conociendo, como lo hemos visto, todas las características del pacto, llegó un momento en que Abraham ya tenía que entrar al pacto de la Brit Milá. Recuerde, Abraham fue llamado en el capítulo 12 del libro de Bereshit, y en el capítulo 17 entonces es que le dice acerca de la Brit Milá. Si nosotros estuviésemos estableciendo una línea de tiempo, estamos hablando de que de los 75 a los 99, ya usted puede saber cuántos años después fue que el Eterno le dijo a Abraham que se circuncidara. Es decir, 23 años después. ¿Por qué? Porque 24 años después se puede decir. Porque si lo llamó a los 75 y a los 99 dijo que se circuncidara, entonces unos 24 años después. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros no podemos exigirle al que viene de una vez, si el requisito es circuncidarse. No, espérese. Así no es la cosa. La persona tiene que entender, tiene que comprender, tiene que quitársele todo eso tabú para que luego él solito entienda y diga, yo necesito circuncidarme, porque es necesario circuncidarse. Pero necesariamente una persona para salvarse no es necesario que se circuncide, pero para entrar en la obediencia de los pactos y la bendición que el Eterno le ha dado a Abraham, es necesario que se circuncide, porque eso es un pacto de obediencia. Esa es la señal, ese es como el Shabbat. Lo mismo pasa con el Shabbat. Usted ve que yo al inicio estoy leyendo el libro de Bereshit, capítulo 2, concerniente al Shabbat, porque el Shabbat está desde la creación. Estas dos cosas están conectadas, tanto el Shabbat como la Brit Milá. Fíjese que el Shabbat se le dice que es una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, en el 7º día descansó. La Brit Milá es el pacto de Abraham con el Eterno. Entonces, bienaventurado aquel hombre que haya entendido el misterio de la Brit Milá. Cuando una persona se convierte al judaísmo después de cumplir con todos los requerimientos que el judaísmo exige,
después de cumplir con todo eso, el tiempo de estudio, después que ya, entonces esa persona se le hace la circuncisión rabínica, que es una circuncisión dolorosa. Y entonces ya esa persona pertenece al pueblo, ya pertenece al pueblo judío. Ese es un requerimiento que los judíos han establecido. Pero una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa lo que dice el Eterno. La Escritura dice que removerá el prepucio de nuestra carne. Entonces, en las naciones nosotros, que no teníamos quien nos guiara espiritualmente en ese sentido, ¿quién es que tiene que hacer la circuncisión? Pues el urólogo. La remoción completa del prepucio del pene debe de ser removido, y a eso es lo que se conoce como circuncisión. Pero la circuncisión de los rabinos tiene una forma que es bastante dolorosa. Creo que es un pinchito que le dan ahí en el prepucio hasta que bota un poquito de sangre, y entonces es el Brit Milá de los rabinos. Entonces, entre una cosa y otra, el individuo tiene que entender que la obediencia es lo que provoca la bendición. Por eso la Brit Milá es un requisito del pacto de Abraham y todos sus hijos. Fíjese que a Ismael también lo circuncidaron. Dice, donde hemos leído en el capítulo 14, que también circuncidó no tan solamente a Ismael su hijo, sino a todos los que estaban en la casa de Abraham fueron circuncidados. Todos. Donde hemos leído dice claramente que Abraham circuncidó todos los que estaban en su casa. Todos. Entonces, si una persona quiere las bendiciones de Abraham, pues tiene que cumplir con los pactos de Abraham. Conocemos algo fundamental en este momento, y es que esta parashá habla específicamente del llamado de Abraham. Y en todo este conflicto que estamos nosotros presenciando, que lleva muchos años, yo le preguntaba ayer a unas personas que estaban hablando de el tema de que los judíos se invadieron, los judíos fueron, invadieron eso. Yo le pregunto a la gente, los judíos comenzaron a llegar alrededor del 1940, 1930. Y yo le hago la pregunta, después del mandato británico o antes del mandato británico, porque Israel ha sido una tierra que ha sido colonizada constantemente. Yo le pregunto a la gente, ¿qué era Israel antes de la llegada de los judíos? Antes de la diáspora regresar a su tierra. Porque, por ejemplo, aquí estuvieron los haitianos 22 años. ¿Qué pasó durante esos 22 años aquí en República Dominicana? Todo estaba frisado. Absolutamente todo. Aquí, inclusive, la Universidad Autónoma de Santo Domingo en ese tiempo, en esa época, fue casi cerrada, porque los sacerdotes que vivían ahí no se les estaba suministrando recursos porque no había nada. Los haitianos entraron aquí y ocuparon el país y duraron 22 años. Y durante esos 22 años, lo único que hubo aquí fue atraso. Hasta que vino entonces el proyecto independentista proyectado por Juan Pablo Duarte, y entonces en el 1844 la isla se independiza, la parte que nos corresponde, que son unos 48,000 y pico de kilómetros, se independiza y se establece la línea de división entre Haití y República Dominicana. República Dominicana, con todos los defectos que pueda tener, ha sido un país que ha
se ha desarrollado. Pese a todas las cosas, tuvimos una dictadura de 30 años, desde 1930 al 1960, estuvo la República Dominicana bajo el caudillo de Rafael Leonidas Trujillo, un dictador. Pero durante esos 30 años de dictadura, la República Dominicana, a pesar de que estaba suprimida bajo ese dictador, estaba luchando sus propias guerras, murieron muchos jóvenes, pero el dictador no era, o sea, no podemos decir que todo lo que hizo fue mal, porque durante ese tiempo más de 50 empresas fueron instituidas por el dictador. Cuando fue asesinado en mayo del 1961, entonces la República Dominicana entra en otro tiempo, donde ahí viene lo que es una guerra civil. Mientras República Dominicana estaba luchando su propia guerra, ¿en qué estaba Haití? El Haití que usted conoce hoy, no todo el tiempo fue así. Haití era un país con una gran riqueza, era uno de los centros comerciales más importantes. Haití, como comparte una isla, como comparte la isla con República Dominicana, igualmente tiene playas, tiene recursos naturales. Fueron los primeros en independizarse en el 1804. Sin embargo, Haití no ha dado pie con bola y República Dominicana ha seguido adelante. Yo le hago este paralelismo para conllevarlo a ustedes a poder entender que antes de la llegada de los judíos, de los que estaban regresando a su tierra, porque el proyecto sionista, quiera usted tenerlo o no, aceptarlo o no, aunque hay muchos conversos judíos que están en contra del sionismo, y usted lo puede ver quemando la bandera de Israel y haciendo cuantas cosas. Todos nosotros sabemos que siempre ha habido traidores en el pueblo de Israel. Pero, ¿qué hubiese sido de Gaza y de lo que ellos le pusieron después Palestina? Porque Palestina nunca existió. Palestina es un nombre que fue construido después de lo que fue Adriano en el 135, y de ahí en adelante, con la intención de borrar a Israel, entonces le puso Palestina, donde toda la tierra estaba ocupada. Pero ¿por qué? ¿Qué hacían ahí? ¿Qué estaba pasando antes de llegar los dueños de la tierra, de regresar a su tierra? Porque si hay un lugar a donde los judíos tenían que regresar después de la Segunda Guerra Mundial, que todavía andaban errantes, es ahí a su tierra. Cuando llegaron ahí a sus tierras, que los primeros judíos que llegaron ahí tuvieron que comprarle esas tierras a como los palestinos les dio la gana, y vendiéndole los lugares más difíciles donde no se daba nada, como por ejemplo en la ciudad de Rishon LeZion. Hay una historia muy bonita. Ese lugar se lo vendieron a los propios judíos, o sea, los ocupantes le vendieron esas tierras a los propios dueños con una cantidad exorbitante. Y para ellos poder encontrar agua ahí, en ese desierto, tuvieron que cavar como 6 meses. Ahí en Rishon LeZion, en la ciudad de Rishon LeZion, ahí hay un museo que data de la historia de todo eso. Entonces, Israel, cuando llegó ahí, a donde hoy se le llama Israel, que siempre ha sido el nombre, esos judíos, esos palestinos que estaban ahí, esos ocupantes que estaban ahí, que se adueñaron de la tierra, porque los judíos fueron exiliados, pero no quiere decir que fueron exterminados. ¿Qué hicieron ellos con esa tierra? Producían. ¿Qué era lo que producían? Independientemente de que Israel siempre ha sido una tierra productiva, siempre ha sido una tierra que se produce oliva, todas las 7 especies, pero se caracterizaba esa tierra, o sea, los palestinos que estaban ahí,
Ellos cultivaban la tierra. Ellos construyeron infraestructura. Ellos pudieron desarrollarse. No, porque todo el tiempo en esa tierra ha habido una lucha entre los grupos terroristas que cuando no tienen, antes de que Israel llegara, ellos se estaban matando entre ellos. Antes de que los dueños de la tierra llegaran, que son los judíos, ellos se estaban matando entre ellos. Por el control. Si no, busque la historia. Pero cuando llegaron los dueños de la tierra y comenzaron a ocupar sus tierras porque son de ellos, no se le puede llamar ocupante a aquel que regresa a su tierra. ¿Y qué pasó entonces? Entonces Israel comenzó a echar hacia adelante. Y es algo sorprendente que una nación con apenas 75 años está en la lista de los países avanzados del mundo. Eso no fue tirándole bomba a los otros. Eso no fue tampoco maltratando y haciendo actos terroristas. Eso fue trabajando. Entonces lo que hoy es Israel, eso es gracias primero al Eterno y después al esfuerzo. Entonces, si le hubiesen dejado esa tierra a esa gente ahí, ellos no hubiesen hecho nada. ¿Por qué? Porque los gazatíes se han acostumbrado a que lo mantengan, como pasa aquí con los haitianos. En el caso diferente, los haitianos por lo menos trabajan. Pero los gazatíes, ¿qué hacen? ¿En qué son expertos los gazatíes? En lo único que son expertos es, deberían de hacer muchas películas. Son actores y actrices. Ya con tantos años, por lo menos esa parte que se lo dejó, debió de estar en otra dimensión de progreso. No, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí todo el tiempo, cuando llegó Hamas en el 2007 y se alzó con el poder, todo lo que está pasando ahí solamente está relacionado al terrorismo. Entonces, Israel no es el malo de la película. Vea el contexto histórico para que usted vea. Eso le hablo en el contexto histórico. Ahora, en el contexto escritural, eso es lo que yo quiero mostrarle a ustedes ahora. Hay un documental que se llama El despertar de una nación. Usted lo puede buscar. Que ahí habla la historia, cómo fue. Mucha gente dice, no, porque la historia depende de quién la cuente. Bueno, pues agarre la fuente de quien la cuente y búsquela entonces. Y busque las variables. Porque aquel que no quiere conocer la verdad siempre anda poniéndole excusa a las cosas porque es que no quiere conocer la verdad. Si este país se lo hubiese dejado a los haitianos, este país fuera ahora mismo un desierto, como ellos tienen el país de ellos, que se comieron la vegetación, secaron los ríos, acabaron con la flora, la fauna, los animales y no han dado pie con bola. Desde 1804 no han dado pie con bola. ¿Por qué? Porque ellos mismos no son unidos. Lo mismo pasa con esa parte de Gaza ahí. No se unen y como no se unen, nunca van a conocer la prosperidad. Tienen que depender todo el tiempo de otro. Y toda esa gente que está en las naciones haciendo bulla, ¿por qué no se van para allá a echar ese país adelante? No, ellos creen que van a matar a Israel y que van a exterminar a Israel. Y eso es algo absurdo, porque eso nunca va a pasar. Entonces, el Eterno le dice a Abraham, después que Lot se había ido de su lado, mira por todo tu alrededor, de ti, desde donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves, yo la daré a ti y a tu cera para siempre. Y yo haré tu cera tan numerosa como la arena del mar. Que si una persona puede contar la arena en la tierra, entonces tu cera puede ser contada. Levántate y camina por entre la anchura y la longitud de la tierra, porque yo te daré
a tu será esta tierra para siempre. Pero ¿a quién era que se la estaba prometiendo? ¿A Ismael? Sabemos que no. Mire, aquí usted puede ver en este mapa el transcurso, el trayecto de Abraham. Salió de Ur, de aquí de los caldeos, llegó hasta Harán, y después Harán llegó a Canaán, y de igual manera fueron a Egipto. Igualmente, Jacob hizo la ruta desde Ur, asimismo llegó a Canaán y luego fue a Egipto. Y Moshe, igualmente, Moshe entonces nace en Egipto y sale hasta Canaán. Entonces, los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, conocían esa tierra. Ahora, históricamente hablando, usted ve esa parte verde que está ahí. Esa parte verde se le llama la luna creciente. En historia se le llama la luna creciente, que es un espacio de más de 40.000 kilómetros que comprende el lugar que corresponde a donde estaba establecidos los ríos Tigris y Éufrates, donde se establecieron las civilizaciones hidrográficas. Entonces sabemos que Abraham procedía de Ur de los Caldeos, situada a la derecha del río Éufrates, en donde se adoraba la luna bajo el nombre de la diosa Sin, tierra, y tuvo 3 hijos. Dice la escritura que el padre de Abraham tenía 3 hijos, Abraham, Nahor y Harán. Y según la escritura, Taré es la 10ª generación de Noé a través de Shem, que engendró a Abraham, Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, sobrino de Abraham. Ahí usted puede ver el mapa que se alcanza a ver mucho más destacado. En el siguiente mapa, usted puede ver la ruta. Desde el lugar de su nacimiento de Ur, como lo dije ahorita, hasta el sitio de su sepultura en Hebrón, Abraham visitó por lo menos 15 áreas geográficas diferentes. Y la mayor parte de los episodios y misiones de la reforma de su vida están conectadas con esa jornada. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que experimentó Abraham en los siguientes lugares? Mire, en Moré, como usted puede ver en Génesis capítulo 12, 6 y 7, puede ver esos versículos. En Hebrón, donde fue sepultada Sara, capítulo 13, del 18 al 14, 20. En Manré, en el encinar de Manré, capítulo 18, del 1 al 20. Y en el monte Moriah, capítulo 22, del 1 al 14. Todas esas rutas que usted puede ver ahí, Abraham, Isaac y Jacob, eran todos relacionados a la tierra. Nunca salieron de ahí, sino toda su vida de los 3 patriarcas se desarrolló en esa tierra. Nunca salieron a otra parte, porque esa fue la tierra de la promesa. Nunca salieron. Y ya le dije ahorita que, mire aquí en una vista de Google Earth, mire, desde Ur de los Caldeos hasta Harán, hasta Siquén, al Neguet y hasta Egipto. Entonces, usted puede ver esa línea que está ahí. Mire, esa es la tierra de la promesa que el Eterno le dio a Abraham. Oiga bien. Como dice Génesis 11, 27 al 12, mire, esa fue la promesa que el Eterno le dio a Abraham. No fue ese poquito de tierra que usted está mirando ahí, para que lo sepa. Mírela ahí. Esta es la luna creciente, como se le llama. Cuando comenzamos a estudiar historia universal, comenzamos hablando con Mesopotamia. Si usted puede ver Mesopotamia aquí, por eso se le llama tierra comprendida entre 2 ríos. Mesopotamia significa tierra comprendida entre 2 ríos, porque Mesopotamia está entre el río Éufrates y entre el río Tigris. Entonces, usted puede ver en el mapa de la izquierda, donde la promesa que el Eterno le dio a Abraham está
debajo de la raya de la luna fértil. Y esa es la promesa cuando pasa una línea desde, como dice aquí, desde el valle, dice Génesis 15, 18, en ese día el Eterno hizo un pacto con Abraham diciendo, yo daré esta tierra a tu sera, oiga, desde el arroyo de Misrayim, aquí abajo, hasta el territorio de los Kenim, los Hití, los Peresí. Mírelo ahí en donde está la promesa. Y por eso, como le decía, se denomina luna creciente o media luna fértil a una región histórica que se corresponde con la parte de los territorios del levante del Mediterráneo y Mesopotamia en el Oriente Próximo, y se considera que fue el lugar donde se originó la evolución neolítica occidental, ocupada por los territorios actuales Israel, Jordania, Líbano, Siria, Irak, Kuwait y el suroeste de Turquía. Mírelo ahí, esa es la luna fértil. De ahí es donde está concentrada toda la historia de las civilizaciones hídricas. Y ahí también, desde antes de llegar aquí a Tiro y Sidón, en este lugar es donde está el huerto escondido. En ese lugar está el huerto escondido, porque acuérdese que del huerto salían dos ríos. Uno era el Pisón, y con la evolución de los nombres se cree que estos ríos son Tigre y Éufrates. Entonces, en medio de ese lugar es donde está el huerto escondido. Entonces, el Eterno dio a Abraham esa promesa. No fue el pequeñito de tierra que usted está mirando. Mire la ruta de nuevo. Aquí, entre el río Tigres y Éufrates, donde está Mesopotamia, donde nació Abraham, porque en esa parte ahí entre Tigris, Éufrates, Mesopotamia, Padán Aram, por ahí es donde está escondido el huerto. Y fueron las rutas que los tres patriarcas circularon. Ninguno de ellos se fue de otro sitio, solamente en esa tierra. Mírelo aquí, en esa tierra. Entonces, usted puede ver aquí los antiguos ocupantes de esas tierras no eran lo que actualmente están ocupados, porque cuando hablamos de las ocupaciones y sobre todo las poblaciones, origen y población de cada lugar, usted va a ver que en cada lugar existieron grupos, poblaron ese lugar, luego se fueron, vinieron otros, se fueron esos, llegaron otros y así sucesivamente. Aquí nosotros vemos que lo que el Eterno le dijo a Abraham, la cual lo rectificó a través de Moshe, fue lo que Moshe le dijo a Yehoshua. Dice, desde el desierto del Líbano, acá arriba en el norte, hasta el gran río Éufrates, toda esta tierra de los hititas, el mar grande que está en la puesta del sol, será vuestro territorio. Mírelo aquí. Entonces, ese poquito de tierra que usted ve ahí no fue la promesa que el Eterno le dio a Abraham. Mire, le dijo, daré a tu descendencia desde el río de Egipto hasta lo que es el gran río Éufrates. O sea que no fue ese poquito de tierra que usted puede ver ahí. No lo fue. Aquellos que creen que fue ese poquito de tierra están equivocados. No fue ese poquito de tierra. El Eterno le prometió a Abraham todavía un espacio mucho más grande. No fue algo como lo que la gente cree que se estableció. Es mucho más grande el espacio, pero en su tiempo el Eterno ha de cumplir su promesa. El mapa actual de Israel, que comprende la ocupación en donde está Cisjordania, ese mapa no existía. En el lado izquierdo, mire un mapa antiguo aquí. Estaba el reino de Damasco, mire el imperio asirio arriba, y ahí estaba el pueblo
Israel dividido entre dos lugares, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Ascalón siempre ha estado en la ciudad de Filistea, en donde está actualmente Gaza, pero yo no veo ahí en Gaza, mire, Gaza siempre ha estado ahí, como dice el libro de Bereshit, capítulo 10. Pero yo no veo aquí donde dice palestinos. ¿Usted ve los palestinos? No lo ve. Solamente dice tribu árabe, tribu nabateas, tribus arameas. Y aquí está el reino del norte y el reino del sur. Cuando vemos el mapa de la derecha, entonces vemos Gaza, pero tampoco vemos lo que dice palestino. No lo vemos. Eso nosotros no lo vemos. Aquí lo podemos ver claramente. Mire, si leemos el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, del 23 al 28, y Segunda de Crónicas 26, vamos a ver que Israel y Judá en los días de Jeroboam II y Usía. Mire dónde estaba. Reino del norte, arriba. Reino del sur, abajo. Samaria era la capital del reino del norte y Jerusalén era la capital del reino del sur. Aquí abajo está Filistea, pero no veo los palestinos. Y en el mapa de la derecha usted puede ver una lista de los reyes de Judá y de Israel. Ahí está una lista. Y en el mapa ahí usted puede ver que tampoco existía Cisjordania. Tampoco vemos a Cisjordania. Entonces yo le pregunto, ¿quién ocupó a quién? ¿Quiénes son los ocupantes? Todos estos mapas usted los puede buscar. Y nadie puede decir que estos mapas me lo inventé yo. Entonces, mire aquí, cuando es expulsado Israel, cuando es llevado al cautiverio. Y eso usted lo puede encontrar fácilmente en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, del 5 en adelante, dice: el Eterno tu Elohim te traerá de regreso a tu tierra de tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y él te hará prosperar allí y te hará aún más numeroso que tus padres. Sabemos que los asirios tomaron cautivo a los israelitas en el 734 y se lo llevaron cautivo a Siria. Durante esa cautividad, como usted lo puede leer en el segundo libro de Reyes, ahí está. Y luego los babilonios tomaron la tribu de Judá en el 604 y los asirios llevan gentiles para poblar a Israel. Entonces, ahí, ¿quién fue que ocupó a quién? Sabemos que el castigo de Israel fue profetizado porque el Eterno le habló claro y le dijo: si ustedes no hacen lo que le estamos diciendo, serán expulsados. Pero esto no quiere decir que van a ser eliminados. Y por eso yo le pregunto, ¿quién invadió a quién? ¿Dónde estaban los palestinos? Aquí. No lo vemos los palestinos, ¿verdad? Tampoco existen los palestinos. En el mapa actual que tenemos aquí, en el verso 30 de Deuteronomio me le dice: en ese punto su Elohim revertirá el exilio de ustedes y le mostrará misericordia. Él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos, los cuales el Eterno Elohim lo esparció. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, el Eterno Elohim te traerá de regreso aún de allí. Él irá allí, te recogerá. Entonces, el hecho de que Israel vaya a su tierra no ha sido una ocupación, ha sido una reconquista. Tiene que tomar la tierra que el Eterno le dio. Entonces, mire estos dos mapas antiguos y el mapa moderno. No vemos aquí en el mapa de la izquierda donde están los filisteos, los palestinos. Entonces, para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona dice que los judíos son ocupantes, dígame dónde están los palestinos en la historia. ¿Dónde aparece por primera vez la palabra Palestina? Entonces, eso, hermano, la gente tiene que, antes de estar comenzando y defendiendo un punto y hablando tantas cosas, debe de primero estudiar para que no queden haciendo el ridículo con todas sus ridiculeces que vemos en las redes sociales. Mire, aquí usted puede ver una situación desde el 1967 hasta 1973. Sabemos que el primer mapa, vemos la situación del Próximo Oriente durante el dominio de la tierra
antes de la Primera Guerra Mundial. En el mapa al lado, ¿verdad?, de la zona, después de la Primera Guerra Mundial, los antiguos territorios turcos son entregados por de las Naciones Unidas a Gran Bretaña y Francia con el título de dominio. Y en el tercer mapa vemos en el proyecto de la ONU de 1947 para dividir esa tierra en dos zonas, una para Israel y otra para Palestina, para los árabes. Y esto será motivo de una serie de enfrentamientos conocidos como la Guerra Árabe-Israelí. Y las primeras de 1948, Israel venció a todos los países árabes vecinos, conquistando parte del territorio asignado a los árabes. Ahí nosotros vemos que no eran los palestinos, eran los árabes. Recuérdense que ser palestino es una cosa y ser árabe es otra cosa. En la segunda guerra fue en el 1956, coincidiendo con la crisis de Suez. A pesar de todo, la tercera es la más importante, el tercer mapa, que Israel en 1967, llamada la Guerra de los 6 días, donde se atacó por sorpresa a todos y el Eterno hizo que Israel venciera, y de ahí fue que se hizo parte con parte de Jerusalén. Toda la conquista que Israel ha hecho ha sido producto insinuado por los árabes, que han querido destruir a Israel, y entonces la torta se le vira y es Israel quien sale ganando. Porque cuando se metieron en la guerra de Yom Kippur no fueron los palestinos, fueron la Liga Árabe. Esa Liga Árabe fue derrotada y entonces Israel se alzó con gran parte del territorio. Entonces, si para Israel seguir conquistando su tierra tiene que ser destruyendo a sus enemigos, bueno, lo siento mucho por ello. Israel estaba tranquilo el 7 de octubre celebrando la fiesta de Sukkot, y vinieron esos cobardes y atacaron a Israel y se llevaron cautivo más de 230 personas. Entonces, todas las atrocidades que ellos cometieron ahí, eso fue producto de ese odio irracional contra Israel. Entonces ahora no pueden decir que Israel es un ocupante. Lo sentimos mucho. El que no sabe la historia, que la busque. Y el que no conoce la historia, que la estudie, para que dejen de estar haciendo el ridículo en las redes y hablando cosas que no saben. Miren aquí, esto fue en el 1946. Todo estaba ocupado por la Liga Árabe, no por los palestinos. La Liga Árabe. Luego mire el plan de la ONU en 1947. Y en el 1967, cuando la guerra de Yom Kippur, entonces Israel alzó con más terreno. 2010 y 2020. Oiga bien, los enemigos de Israel ya lo saben, que no van a poder con Israel. Y si quieren que Israel siga ocupando sus tierras, entonces, mejor que la entreguen. Yo les recomiendo mejor que la entreguen, porque la historia no miente. Entonces, mire aquí un mapa antiguo de Canaán. No veo aquí donde están los palestinos, pero siempre Gaza. Mire, Gaza siempre existe. Ascalón, ¿quién fue Ascalón? Ascalón era una de las ciudades que conquistaron durante los tiempos de Yehoshua. Entonces, ¿dónde está aquí Palestina? Que no lo veo. No lo veo. En el mapa de la derecha, donde estaban las 12 tribus, no veo dónde está Palestina. ¿Dónde está Palestina? No los veo. Y en el mapa actual de Israel, si hiciéramos un mapa así como debe de ser, tampoco vemos a los palestinos aquí. Entonces, ¿quién ocupó a quién, señores? ¿Quién ocupó a quién? No podemos decir que Israel es el ocupante. Israel simplemente ha tomado lo que es de él, lo que le fue dado con promesa. Si no, entonces tendríamos que borrar
el capítulo 12 completico del libro de Génesis. Y si se borra el capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, tampoco va a existir Ismael. Entonces, esta parashá, por eso yo le decía que es fundamental para poder comprender este conflicto. Durante el transcurso de la parashá, nosotros hemos visto, fíjese que no voy a tener tiempo ni siquiera de argumentar de otros elementos, porque como esta parashá tiene tantas cosas, no pude ni siquiera argumentar tocante a lo que es la perla de la parashá, porque obviamente no voy a tener tiempo de poder hacerlo. Pero ya nosotros hemos visto que a nivel histórico, a nivel escritural, a nivel geográfico, todo lo que nosotros podemos decir, pues está avalado por la historia, está avalado por la escritura. Entonces, este conflicto nosotros quisiéramos que termine de la manera más feliz posible. Pero esto debe de comenzar con esos terroristas entregando a esos civiles que tienen secuestrados. No pueden estar diciendo ahora de que producto de los bombardeos que Israel está haciendo, de que los civiles están muriendo, que no vengan con ese cuento y que entreguen a esa gente. Es lo que yo le digo, porque según nos dice la escritura, con Israel no van a poder, porque las promesas fueron dadas y fueron confirmadas y fueron reconfirmadas, y hablan los mapas y hablan la historia y habla todo. Entonces no podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Eso no se puede. Ya para concluir unos minutos, la tierra donde nació Abraham, en contraposición a era Israel, el Eterno le dijo a Abraham: vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y a partir de las ideas que están ocultas en este versículo, podemos aprender la regla fundamental de la letra Lech Lejá, vete por ti, que forman también la palabra Likhut, suciedad. Y con esto Elohim quiso insinuarle a Abraham Avinu que el lugar en el cual vivía su padre estaba lleno de suciedad y de placeres mundanos. Estos placeres son una suciedad para el alma humana y lo molestaban en su camino hacia era Israel, porque en ella hay luz, como está escrito: a la tierra que yo te mostraré. Te mostraré, en hebreo está escrito Ereká, que contiene la letra Aleph y Reish, al igual que la palabra Or o luz. Es decir, que la palabra Ereká, te mostraré, está insinuada la luz de la Torah que hay en Israel. Cuando la persona está desconectada de todos los placeres de este mundo, son equivalentes a la suciedad, que son equivalentes, ¿verdad?, a toda la mugre que se puede acumular en una casa. Eso es estar conectado a todos esos placeres que hay en este mundo. Y cuando recibe la luz de la Torah, entonces su vida es limpia y es sagrada, así como lo es la tierra de Israel. Dice: una tierra sobre la cual permanentemente los ojos del Eterno desde el principio del año hasta su fin. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 12. En ella hay todo tipo de lo que hace falta para completar la luz de la Torah. Y a través del estudio de la Torah en la tierra de Israel, mereció Abraham Avinu que se cumpliera en él lo que está escrito: el ojo del Eterno se dirige a los que te temen. Dice el libro de Teilín, capítulo 18. Entonces, la promesa que el Eterno le dio a Abraham y el mandato: sal de tu tierra y de tu parentela, con razón le estaba diciendo:
sal de la suciedad, sal de la mugre, sal de la idolatría, porque ciertamente eso es lo que hacen las culturas paganas. Ahora, ¿quiénes están dispuestos a salir de esa mugre, de la idolatría y de la suciedad del parentelismo? Espiritualmente, creámoslo, nosotros no. Nuestro alrededor está contaminado de idolatría. Eso es suciedad espiritual. ¿Y quién está dispuesto a abandonar eso? Muy pocos. Todo el mundo quiere hacer una simbiosis. Quiere hacer un constructo de todas las cosas, pero lamentablemente el Eterno no es así. Habla también esta perla de la anulación de Sara frente a Agar. Dice, entonces Sarai le dijo a Abraham, he aquí que hasta ahora el Eterno me ha impedido parir. Toma por favor a mi sierva, quizás me construya yo con ella. Aquí vemos que es sorprendente que Sarai quisiera que Abraham se casara con una sirvienta de origen tan bajo, que un cuerpo sagrado como el de Abraham Avinu se uniera con el de la hija del faraón. Más todavía, ¿cómo pudo pensar Sarai? Quizás me construya yo en ella. Aquí se entiende que la intención de Sara era que toda la descendencia de Abraham salieran solo de Agar. Y se deduce entonces que Agar era una mujer santa y pura, tal como dijeron los sabios, que es llamada Ketura, porque sus actos eran agradables delante del Eterno, como dice el Ketoré. Por eso la palabra Ketura y Keturé tienen una combinación. Y por eso Sarai pensó en construirse a través de ella. Pero Elohim no estuvo de acuerdo con ella, sino que dijo, en Yisá tu descendencia será llamada tuya, como dice Bereshit capítulo 21, verso 12. Porque Elohim no quería que Ismael fuera considerado como la descendencia de Abraham, sino que él deseaba que su principal descendencia fuera a través de Yisá. Y Yisá vino de Sara y Menú, quien tuvo el mérito de darlo a luz por haberse anulado totalmente frente a su propia sirvienta Agar. Entonces, ahí nosotros podemos ver que el propósito del Eterno no era que Ismael fuera el hijo de la promesa, sino ¿quién? Pues Yisá. Se habla también del valor de la integridad. Cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Eterno omnipotente, marcha delante de mí y sé íntegro. Entonces el Eterno se revela a Abraham Avinu y le ordena marchar delante de él con integridad. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué lugar ocupa la integridad en el trabajo espiritual? ¿Por qué Elohim no le dijo a Abraham que marchara delante de él y que le fuera fiel con entrega absoluta o alguna otra cosa, sino similar, sino que lo eligió específicamente en el tema de la integridad? Y se nos ocurre a veces que la persona puede pensar que Elohim se comporta como ella de manera ilógica y nuestros ojos pareciera que las cosas deberían ser diferentes o como son en realidad. Y para no llegar a cuestionar los actos del Creador se necesita integridad, porque con ella la persona puede ir con ojos cerrados a donde quiera que el Eterno los lleve. Así que Abraham se le ordenó irse de su tierra, y en el lugar a donde el Eterno lo envió había hambruna. También cuando Elohim le ordenó a Abraham ir a Gerar, su esposa fue llevada a casa de Abimelech. Y viendo todo esto, Abraham podía haber cuestionado la condición divina. Pero Abraham, con su gran humildad, fue detrás de Elohim con integridad y pasó la prueba de amor y valentía. La persona que quiere marchar delante del Eterno, tal como aquellos que corren delante de la carroza del Rey, deben de hacerlo con integridad. Solamente así podrán tener el mérito de ser de los que llevan la presencia divina. La integridad es algo que está muy apegado hacia lo que es
la lealtad. Cuando una persona es leal, cuando una persona tiene lealtad, es una persona que se pone en riesgo, pero sabe que lo que hace vale la pena. El Eterno le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, y séme íntegro. Séme íntegro. Oiga esa palabra, íntegro. Y de ahí, la integridad está muy relacionada con la lealtad. Estas son dos palabras que van justapuestas: integridad y lealtad. Cuando una persona es leal y es íntegro, pues esa persona tiene emuná, es fiel. Y esa persona, obviamente, el Eterno va a bendecir su corazón, va a bendecir su vida. Una de las cosas que hace mucha falta en el creyente de hoy es la lealtad, es la integridad. El que nosotros podamos demostrar con nuestros actos que verdaderamente somos íntegros al Eterno, y que somos leales al Eterno, y que somos fieles al Eterno. El creyente que le es leal, fiel e íntegro al Eterno es una persona en la cual usted puede confiar. Es una persona en la cual tiene el mérito que usted le pueda ser llamado amigo. Es una persona que tiene la característica de ser considerado una persona amiga. Pero ¿cuántas personas tienen esa misma característica? ¿Cuántas personas usted puede llamarlo y tenerlo considerado como mi amigo, como lo llamó el Eterno a Abraham? De la manera en que la persona es espiritual, así se manifiesta en su forma física. Si una persona le es fiel al Eterno, íntegra al Eterno, leal al Eterno, es una persona en la cual usted puede confiar. Pero si no es así, no lo es. Porque si al Elohim del cielo, que no lo están viendo, no le son leales, o bien lo contrario, si a una persona que les está viendo no son fieles, ni son leales, mucho menos al Eterno, que no lo están viendo. ¿Se entiende? Esto es algo que debemos de aprender de Abraham. Abraham fue una persona leal, fiel. Fue una persona íntegra. Fue una persona que fue considerado el amigo del Eterno. ¿Por qué? Porque hizo todo lo que el Eterno le dijo, sin mediar palabra, sin pensar nada. Pensó, el Eterno le envió, obedeció y sencillamente recibió el pago a todas esas cosas buenas que Abraham hizo. Entonces, el valor de la integridad es obviamente necesario e importante. Es la antesala de la bendición y es algo que el Eterno se agrada. Así es que hasta la próxima, hasta la siguiente parashá que estaremos nosotros comentando, y no se olvide mañana de sintonizarnos a las 10, en donde tendremos el servicio de Shabbat internacional. Páxela excelentemente. Shalom, shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos
Adonai y aprendemos de su Torah.